Carlos Mena, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí estamos, un gusto de saludarlo nuevamente y de estar conversando de este tema tan importante para la ciudadanía. Bueno, generalmente tomamos contacto con ustedes cuando están con una manifestación, con una paralización, necesitamos más plata, incremento en esto y esto otro. El 8,1% del presupuesto para el próximo año, anuncio del presidente, aprobado por el Congreso Nacional, ¿los deja más tranquilos o no? La verdad es que no tanto, Miguel Ángel, ya yendo a lo específico de lo que implica el crecimiento del presupuesto para la atención primaria. Cuando uno se compara con el crecimiento, por ejemplo, de la expansión del presupuesto nacional, efectivamente la atención primaria se posiciona inclusive por sobre el doble del crecimiento del presupuesto anual en materia de las diferentes reparticiones y partidas presupuestarias. Pero cuando uno se compara en relación al presupuesto de salud específicamente, se da cuenta que el presupuesto de la atención primaria crece por debajo, un punto porcentual por debajo de lo que está haciendo el crecimiento de la partida de salud específicamente. Usted bien lo Ya. decía, cerca de un 8% el crecimiento del presupuesto en materia de salud, pero cuando uno observa el presupuesto por persona inscrita en la práctica en los diferentes centros de salud familiar, se da cuenta que está por debajo del crecimiento del 8% en un 7,4% específicamente. Carlos, para explicarle a la gente, ese es el famoso per cápita que se reclama por los trabajadores y se replica en respuesta por parte de las autoridades, ¿verdad? Así es, nosotros venimos dando una pelea histórica en relación a que hemos evidenciado que el financiamiento para la atención primaria tiene brechas y que el plan de salud familiar por sí solo no se costea con el financiamiento que actualmente recibe cada centro de salud familiar por persona inscrita. Es por eso que además nos atrevemos a decir que estamos frente a uno de los presupuestos de salud para el 2024 más bajos en los últimos 10 años, porque el crecimiento promedio está del orden en cifras cercanas al 12% de crecimiento en lo que respecta a estos últimos 10 años, como le mencionaba recién. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento bajo que históricamente no representa las necesidades que tiene este sector y que en definitiva coartan a crecer a la atención primaria y también de dotar de mejores servicios, en definitiva, para atender las diferentes prestaciones del plan de salud familiar que hoy día existen en la atención primaria. Sí, iba precisamente a ese punto, Carlos. ¿En qué se refleja? ¿De qué manera este incremento que usted dice que no tiene mayor efecto en el servicio que ustedes prestan? Me imagino que de partida olvidarnos a contratar más personal, que es una de las críticas que hacen los usuarios de consultorios y particularmente más alejados de los centros urbanos. Y que evidentemente dice no hay médico o no hay especialistas para poder atender ciertas enfermedades. Sin duda, para quienes hoy día hacen gestión en el ámbito de la salud municipal, les pone una posición más difícil que tiene que ver con administrar recursos financieros deficientes en materia de lo mejor que lo que están siendo sus necesidades y requerimientos para atender a las comunidades. Y por ende, acá vamos a vivir una situación compleja este año 2024 con un crecimiento del presupuesto de la atención primaria bastante bajo, que va a dejar con margen de movilidad bastante eficiente en cuanto a la gestión municipal. Hay municipios que tienen cierta flexibilidad en cuanto a materia o holgura financiera que les permite precisamente potenciar el servicio de atención primaria, pero digámoslo que no es el patrón común en todos los municipios del país. Sí, conversábamos en este mismo programa por otro tema con el alcalde de Collipulli y me decía la deficiencia presupuestaria que tenemos para el tema de seguridad, que es lo que estábamos hablando, decía, me lleva a que tenga que postergar ciertas cosas porque hay que aportar a educación y salud sobre todo. Entonces, evidentemente los presupuestos no están apuntando a responder a la demanda que tiene la comunidad, en este caso de salud, Carlos. Específicamente en el ámbito de salud se posiciona como una de las demandas
a nivel territorial esenciales a resolver materias sociales. Y vemos como hoy día el actual gobierno pierde una oportunidad también de salir diciendo algo distinto, y la verdad es que estamos presentes a un presupuesto muy restrictivo en materia de la expansión de la atención primaria, en donde esperábamos que la inyección de recursos efectivamente diera un giro rotundo y drástico, así como ha sido el discurso también de tanto de la ministra de Salud como también del presidente de la República. En ese aspecto, ustedes han estado frecuentemente haciendo saber sus necesidades con este presupuesto que ustedes lo consideran bajo para el año que viene. ¿Hay peligro de que algunos servicios no se puedan seguir prestando, que va a verse una mayor falencia que la que hasta el momento se presenta? Parece que nos perdimos en la conexión, ¿no? Ahora sí, ¿estamos escuchando bien, Carlos? ¿Me escucha? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahí sí. Lo que yo le pudiese señalar, Miguel Ángel, es que para el próximo año, 2024, lo más probable es que la cartera de prestaciones del Plan de Salud Familiar no tenga modificaciones, porque esto está dado también por decreto ministerial. Pero sí lo que va a haber mermado cada vez es la flexibilidad que puedan tener los equipos de gestión en materia de la administración de la salud municipal. Y por ende, nuevas innovaciones o prestaciones adicionales a lo que la atención primaria implica, seguramente va a ser materia de una mayor rigidez en materia de la administración. Entender que hay con la misma gente, si esto lo puedo entender de esta manera, con el mismo personal, los mismos funcionarios, nuevos programas, es difícil implementarlo. Exactamente, porque hay compromisos de gestión que se establecen, dado también lo que está señalado en el Plan de Salud Familiar, y por ende mayores innovaciones en materia de la salud familiar cada vez se hace mucho más difícil, y sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, ¿y por qué nuestro centro de salud familiar no tiene modificaciones en infraestructura o en conservación de nuestros espacios de atención? Es precisamente por esto, porque tenemos presupuestos restrictivos que no le dan margen a las administraciones comunales para poder mejorar las condiciones donde allí se realizan atenciones de salud. En varios municipios de la Araucanía se está haciendo mucho foco respecto de la atención domiciliaria, particularmente para los adultos mayores, a través de los consultorios. Uno entiende que si es que se potencia ese programa, se necesita contar con más funcionarios y también con equipamiento y vehículos, por ejemplo. En esta condición presupuestaria, si es que el municipio interesado en poder potenciar esos programas no pone recursos de donde otros lados pueda sacarlo, ¿es difícil poder seguir trabajando en esa línea? Sin duda, Miguel Ángel, los compromisos de gestión cada vez se van comprimiendo y se van exigiendo mucho más aún en cada uno de los municipios. Y con este tipo de medidas lo único que hacen es coartar la posibilidad de poder llegar a la atención de nuestros usuarios en los diferentes territorios, saliendo un poco de lo que es la atención asistencial que realiza cada uno de los profesionales en los centros de salud, teniendo una participación mucho más activa con las comunidades. Por ende, ahí vemos un ejemplo, una medida que pudiese estar este periodo 2024 cada vez más coartada en términos de su expansión, que es una cuestión muy necesaria el día de hoy. Atender a nuestros usuarios en cada uno de sus sectores es una necesidad que tiene la atención primaria por lo demás. Uno podría entender que municipios como Temuco, como Padre Las Casas, Angol, por mencionar algunos, Victoria, Pucón, Villarrica, podrían, cierto, con algo de holgura, dejando de hacer algunas cosas menores y traspasar esos dineros a la salud municipal. Sin embargo, me imagino que hay comunas que eso es tremendamente complicado. Hablo, por ejemplo, de Puerto Saavedra, de Ercilla, de Lonquimay. Ahí los recursos son más escasos, de tal manera que en esos lugares es más difícil cumplir la labor que ustedes tienen que desarrollar, particularmente en programas como de salud familiar. Sí, los municipios pequeños hay que entender que
ya no sobreviven con el financiamiento que les entrega el ministerio, sino que han tenido que buscar otras condiciones para poder financiar la salud municipal, y eso está dado también por los programas en convenio. Y como bien ahí usted lo señala, Miguel Ángel, se van a dificultar prestaciones, sí, se van a dificultar porque cada vez la posibilidad de gestión administrativa y también de manejo de nuevas prestaciones en los territorios se va a ir coartando. Bueno, y de ahí hay que esperar solo la comprensión de la comunidad, de las familias, porque la demanda igual llega a ustedes. Sí, llega a nosotros, pero bueno, nosotros entendemos también que la salud municipal tiene un sentido de urgencia y en realidad la salud de las personas tiene sentido de urgencia. Y hemos entendido eso y nunca se va a dejar a nadie sin atención, a pesar de todas las limitaciones que existen dentro de los servicios del nivel primario. Y es por eso que uno de los compromisos de gran parte de los trabajadores de la salud municipal está dado también por entregar salud, por brindar salud pública a nuestras comunidades, en donde además hemos visto un crecimiento exponencial de personas que están suscritas al seguro público en este periodo de crisis de la ISAPRE, una coyuntura que también atraviesa nuestro sistema sanitario, en donde los servicios de salud también han tenido que recibir a más personas suscritas al seguro público, y eso implica mayor cantidad de prestaciones, mayor cantidad de trabajo para el servicio de atención primaria, y ahí se posiciona un desafío acerca de cómo los gobiernos también van posicionando estratégicamente el financiamiento para la atención primaria y en comparación, por ejemplo, a la cantidad de personas que están inscritas en cada uno de los centros. Un tema que no es menor y que usted ha dado en el clavo, de acuerdo a la realidad que se está enfrentando hoy día en la salud privada, donde incluso hay ya anuncios de cierre de clínicas y la vuelta de mucha gente que está en ISAPRE a FONASA, lo que significa de que la atención de ellos va a ser canalizada a través de la salud municipal. Exacto, no tenemos que olvidar aquí que el seguro privado no hace atención primaria, sino que son los municipios de nuestro país quienes realizan la atención primaria, y dado también los datos que tenemos a nivel nacional, se estima que a diciembre de este año tengamos un traspaso de más de 1 millón de personas del seguro privado al seguro público, y eso implica directamente que se van a atender en FONASA en los diferentes municipios, donde además el periodo 2024 tiene un presupuesto restrictivo en materia del crecimiento del presupuesto histórico que la atención primaria maneja. Bueno, un panorama que no se ve nada de alentador para ustedes. Además, ustedes como dirigentes que tienen que responderle a sus asociados y decirles cómo solucionamos esto, cómo enfrentamos esta situación de cara a estos presupuestos. Y nosotros el otro año seguramente vamos a tener un año bastante movido en términos de lo que va a ser el trabajo con el ministerio. Además, un ministerio que en estos últimos años nos ha dado el ancho en materia de resolver varios de los nudos críticos que tenemos internamente de trabajo. Entonces, seguramente enero y marzo van a ser meses de bastante trabajo a nivel ministerial. Esperamos que también se pueda avanzar en diferentes temas que están pendientes con el Ministerio de Salud, para que así también esto repercuta en definitiva en tener mejor servicio de atención primaria para nuestras comunidades. Muy bien. Bueno, la situación de ustedes es también para miles de chilenos que estamos en el sistema público y que a través de los sistemas municipales nos atendemos, es también la salud de chilenos y chilenas y de extranjeros que se han avecindado en nuestro país. Así que es un tema no menor y que evidentemente es bueno estarlo conversando y analizando. Carlos, agradecerte la gentileza de este contacto como siempre, que estén muy bien y ahí atentos a lo que vaya sucediendo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad también de estar conversando con ustedes. Buenas tardes.